Escritos de filosofía política. Mijaíl Bakunin. Parte 1. Filosofía. El hombre como conquistador de la naturaleza. Lo que todas las demás especies animales en conjunto no pudieron cumplir, lo hizo el hombre. Transformó efectivamente la mayor parte de la tierra, convirtiéndola en un lugar habitable y adecuado para la civilización humana. Venció y dominó a la naturaleza. Transformó a su enemigo, el primer déspota terrible, en un sirviente útil, o por lo menos en un aliado tan poderoso como fiel. ¿Qué significa conquistar la naturaleza? Sin embargo, es necesario aclarar el verdadero significado de la expresión conquistar o dominar la naturaleza. La acción del hombre sobre la naturaleza, como cualquier otra acción sobre el mundo, está inevitablemente determinada por las leyes de la naturaleza. Es, sin duda, la continuación directa de la acción mecánica, física y química de todas las entidades inorgánicas, complejas y elementales. Es la continuación más directa de la acción de las plantas sobre su medio natural y de la acción cada vez más desarrollada y consciente de todas las especies animales. De hecho, no es más que acción animal, gobernada por una inteligencia y una ciencia progresiva, siendo ambos factores de un nuevo modo de transformación de la materia en hombre. De aquí se deduce que cuando el hombre actúa sobre la naturaleza, es en realidad la naturaleza quien trabaja sobre sí misma, y podemos ver claramente que es imposible una rebelión contra la naturaleza. El hombre y las leyes de la naturaleza. En consecuencia, el hombre jamás será capaz de combatir a la naturaleza. No puede conquistarla ni dominarla. Cuando el hombre emprenda actos que aparentemente son hostiles a la naturaleza, obedece una vez más las leyes de esa misma naturaleza. Nada puede liberarla de su dominio. Él es su esclavo incondicional. Pero esto no constituye esclavitud alguna, puesto que todo tipo de esclavitud presupone la existencia de dos individuos, uno junto al otro, y la sumisión de uno al otro. Al ser el hombre una parte de la naturaleza y no algo exterior a ella, es imposible que sea su esclavo. Sin embargo, existe en el corazón de la naturaleza una esclavitud de la que puede librarse el hombre si no desea renunciar a su humanidad. Se trata del mundo natural que le rodea y que suele llamarse naturaleza externa. Es la suma total de cosas, fenómenos y seres vivientes que envuelven y atormentan al hombre, sin la cual no podría existir ni siquiera un solitario momento, pero que, a pesar de todo, parece estar conspirando contra él a fin de que cada instante de su vida se vea forzado a luchar por la existencia. El hombre no puede escapar de este mundo externo, porque solo en este mundo puede vivir y conseguir su sustento, pero al mismo tiempo tiene que salvaguardarse de él, porque siempre parece propenso a devorarle. ¿Cuál es entonces el significado de la expresión combatir y dominar a la naturaleza? Aquí sufrimos un equívoco eterno debido al doble significado que se atribuye al término naturaleza. Por una parte, la naturaleza se concibe como la totalidad universal de las cosas y los seres, así como de las leyes naturales. Contra la naturaleza así concebida, como ya he indicado, es imposible cualquier lucha porque rodea y comprende todo. Es el ser absoluto y todopoderoso. Por otra parte, por naturaleza se entiende también la totalidad más o menos limitada de fenómenos, cosas y seres que rodean al hombre. En resumen, el mundo externo. Contra esta naturaleza externa, la lucha no solo es posible, sino inevitable, porque la impone la naturaleza universal a todo cuanto vive o existe. Como ya he indicado, todo cuanto existe y todo ser viviente lleva dentro de sí la doble ley de la naturaleza. 1. No hay existencia posible fuera del medio natural de cada uno y el mundo externo. 2. En este mundo externo solo puede mantenerse a sí mismo lo que existe y vive a expensas de ese mundo y se encuentra en una constante lucha contra él. Necesidad de la lucha contra la naturaleza externa. Dotado con facultades y atributos que la naturaleza universal le otorgó, el hombre puede y debe conquistar y dominar su mundo externo, debe someterlo y arrancarle su humanidad y libertad.
mucho antes de comenzar la civilización y la historia, durante un periodo muy distante que puede haber durado muchos miles de años, el hombre fue solo un animal salvaje entre otros muchos animales salvajes, un gorila quizá, o un animal estrechamente relacionado con él. Siendo un animal carnívoro, cosa más probable, omnívoro, era sin duda más voraz, salvaje y fiero que sus parientes de otras especies. Al igual que ellos, llevaba adelante una lucha destructiva. El estado ideal, que expulsó al hombre del paraíso de las bestias. Este era el estado de inocencia, glorificado por todo tipo de religiones, el estado ideal, el estado tan exaltado por Jean-Jacques Rousseau, que expulsó al hombre del paraíso animal. Fue su inteligencia progresiva, aplicada natural, necesaria y gradualmente a su trabajo animal. La inteligencia del hombre solo se desarrolla y progresa a través del conocimiento de cosas y hechos reales. Solo mediante una observación inteligente y un examen de cada vez más exacto y riguroso de las relaciones y consecuencias regulares en los fenómenos de la naturaleza y los diversos estadios de su desarrollo. En resumen, solo mediante un conocimiento de sus leyes inmanentes. El conocimiento de las leyes naturales amplía las metas humanas. Cuando el hombre adquiere el conocimiento de esas leyes gobernantes de todas las cosas, incluida él mismo, aprende a prever ciertos fenómenos que le permiten evitar sus efectos o salvaguardarse de las consecuencias indeseadas y dañinas. Además, este conocimiento de las leyes que gobiernan los fenómenos naturales puede aplicarse a su trabajo muscular, que al principio tiene un carácter puramente instintivo y natural. A la larga, esto le permite extraer beneficios de tales cosas y fenómenos naturales, cuya totalidad constituye el mundo exterior, ese mismo mundo tan hostil al principio pero que, debido a la ciencia, acaba contribuyendo poderosamente a la realización de las metas humanas. El hombre, lento en utilizar el fuego. Muchos siglos pasaron antes de que el hombre, que era tan salvaje y poco ingenioso como los monos, aprendiera el arte, hoy tan rudimentario, trivial y al mismo tiempo valioso, de hacer fuego y utilizarlo para sus propias necesidades. Estas habilidades extremadamente simples, que hoy constituyen la economía doméstica de los pueblos menos civilizados, implican inmensos esfuerzos inventivos por parte de las generaciones precedentes. Esto explica la desesperante lentitud del desarrollo humano durante el periodo prehistórico comparada con su rápido desarrollo en nuestros días. El conocimiento es el arma de la victoria. Fue así como el hombre transformó y sigue transformando su medio, la naturaleza externa. Es así como la conquista y domina. Llegó a ello como resultado de una rebelión humana frente a las leyes de la naturaleza universal, que comprende todo cuanto existe y forma también la naturaleza humana. Todo lo contrario, a través del conocimiento y la observación más atenta y exacta de esta ley, es como el hombre no solo consigue librarse del yugo de la naturaleza externa, sino someterla, al menos parcialmente. Pero el hombre no se contenta solamente con eso. Al igual que la mente humana es capaz de abstraer su propio cuerpo y su personalidad tratándoles como objetos externos, el hombre, que se ve constantemente llevado por un impulso interno inmanente a su ser, aplica el mismo procedimiento, el mismo método para modificar, corregir y perfeccionar su propia naturaleza. Este es un yugo interior natural que el hombre debe aprender a sacudirse. Al principio, este yugo se le aparece en la forma de su propia debilidad, su imperfección o sus malformaciones personales, tanto corpóreas como intelectuales y morales, y luego aparece en la forma más general de su brutalidad o animalidad contrastada con su naturaleza humana, que crece progresivamente dentro de él a medida que se desarrolla su medio social, combatiendo a la esclavitud interior. El hombre no tiene más medio para luchar contra esta esclavitud interior que a través de la ciencia de las leyes naturales que gobiernan su desarrollo individual y colectivo, y mediante la aplicación de esa ciencia a su forma individual, por medio de la higiene, el ejercicio físico, el ejercicio de sus afectos, de su mente y voluntad, y al mismo tiempo mediante una educación racional, y al cambio gradual del orden social. La naturaleza universal no es hostil al hombre.
siendo el producto último de la naturaleza sobre esta tierra, el hombre continúa, por así decirlo, el trabajo, la creación, el movimiento y la vida de la naturaleza a través de su desarrollo individual y social. Sus pensamientos y acciones más inteligentes y abstractos, que como tal se encuentran muy distantes de lo que se denomina habitualmente naturaleza, son en realidad únicamente las nuevas creaciones y manifestaciones de la naturaleza. Las relaciones del hombre con esta naturaleza universal no pueden ser externas, no puede ser de esclavitud o lucha. Lleva esta naturaleza dentro de sí y no es nada externo a ella. Pero estudiando sus leyes, identificándose en alguna medida con ellas, transformándolas mediante un proceso psicológico de su propio cerebro en ideas y convicciones humanas, el hombre se libera del triple yugo impuesto sobre él, en primer lugar por la naturaleza externa, luego por su naturaleza interna individual y en último lugar por la sociedad, de la cual es un producto. Es imposible rebelión alguna contra la naturaleza universal. Me parece bastante evidente, a partir de lo ya dicho, que no es posible una rebelión del hombre contra lo que llamo casualidad universal o naturaleza universal. Esta última envuelve y penetra al hombre, está dentro y fuera de él, y constituye todo su ser. Rebelándose contra esta naturaleza universal, el hombre se rebelaría contra sí mismo. Es evidente que el hombre no puede ni siquiera concebir el más remoto estímulo o necesidad de una rebelión semejante, puesto que no existe separado de esta naturaleza universal, puesto que la lleva dentro de sí y puesto que en todo momento de su vida se siente enteramente idéntico a ella, no puede considerarse o sentirse esclavo de ella. Por el contrario, solo estudiando y utilizando mediante su pensamiento las leyes externas de esta naturaleza, leyes que se manifiestan igualmente en su mundo externo y en su propio desarrollo individual, corpóreo, intelectual y moral, es como logra sacudirse gradualmente el yugo de la naturaleza externa, de sus propias imperfecciones naturales y, como veremos, el yugo de una organización social autoritaria. La dicotomía de espíritu y materia. Pero ¿cómo podría surgir entonces en la mente del hombre el pensamiento histórico de la separación entre espíritu y materia? ¿Cómo pudo el hombre llegar a concebir este intento impotente y ridículo, pero al mismo tiempo histórico de rebelarse contra la naturaleza? Este intento y este pensamiento se produjeron a la vez que la concepción histórica de la idea de Dios, de la cual constituye colorarios necesarios. El hombre entendía al principio en la palabra naturaleza solo lo que llamamos naturaleza externa, incluido su propio cuerpo. A lo que nosotros llamamos naturaleza universal lo llama Dios. En consecuencia, las leyes de la naturaleza no aparecían como leyes inmanentes, sino como manifestaciones de la voluntad divina, de los mandamientos de Dios impuestos desde arriba a la naturaleza y también al hombre. De acuerdo con ello, el hombre se declaraba en rebelión contra la naturaleza, poniéndose del lado de Dios, a quien había creado él mismo, en oposición a la naturaleza y a su propio ser, con lo cual puso el fundamento de su propia esclavitud social y política. Tal ha sido el trabajo histórico de todos los cultos y dogmas religiosos.